Todos conocemos muy bien este Evangelio de la curación de los 10 leprosos y de los 10 curados. Solamente uno vuelve para darle gracias a Dios por esa curación. 3 ideas que nos ayuden a ver y comprender este Evangelio. La primera idea es: Dios actúa en la sencillez, no actúa en las cosas ostentosas, no, en la sencillez. Vamos a entender esto. Siria, ahora mismo, como todos sabemos, es un país que está en guerra, está en una gran pobreza, causa, por supuesto, de la guerra. Pero en tiempos del Antiguo Testamento era la nación más poderosa, que tenía el ejército más poderoso. Y en ese ejército estaba Naamán, lo que hemos visto en la primera lectura, un general del ejército, triunfador y lleno de éxitos. Pero Naamán tenía un gran problema. Naamán había contraído la lepra y había buscado todos los remedios para curarse de esa lepra, pero nada le había resultado bien para curar esa lepra. Y aquí viene ya cómo Dios va actuando a través de la sencillez. Naamán fue curado, pero le costó mucho aceptar o llegar a esa curación por parte de Dios, porque él tenía un concepto muy equivocado de Dios. Él pensaba que Dios tenía que actuar en lo ostentoso, no en la sencillez. A veces esas ideas equivocadas que tenemos de Dios pues nos llevan a no entenderle, a no comprender a Dios, a no comprender cómo actúa Dios. Dios va actuando en lo sencillo, pero no solamente lo sencillo, sino a través de otras personas. La primera persona que se cruza con Naamán en este proceso de curación es una esclava de Israel que la tenían en Siria. Esta mujer le dice: si quieres curarte, ve a mi nación, ve a Israel, y allí el Dios Todopoderoso te podrá curar. Fue Naamán, fue a ver al rey. El rey le dijo: pues mira, yo te mando al profeta Eliseo en una de las últimas casas de la nación de Israel. Primero, una esclava. Segundo lugar, no le atiende el rey. Le manda a un profeta por ahí perdido. Cuando llega a ver al profeta, el profeta no le recibe, le manda a uno de sus siervos. Y le dice algo tan sencillo como: se bañe 7 veces en el río Jordán. Claro, todo esto escandaliza a Naamán el sirio, al general. Pero vamos a ver, no hay ríos más importantes en Siria, tenemos el Tigris y el Éufrates, y ahora me viene aquí un riachuelillo que es el río Jordán. Y no me recibe el profeta, no invoca a su Dios, me recibe un siervo, antes me ha mandado una esclava, el rey tampoco me recibe, y quiere marcharse. Pero uno de sus criados le hace razonar y le dice: pero vamos a ver, si te hubiera pedido el profeta algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Sí, pues si te ha pedido lo fácil, que te bañes 7 veces en un río, báñate y ya está. Se bañó y se curó de la lepra. Ahí vemos cómo Dios actúa en la sencillez. En las cosas sencillas y humildes es donde principalmente actúa el Señor. El Señor no quiere lo ostentoso. Segunda idea. ¿Qué es lo que nos permite encontrarnos con Dios? Podemos seguir ahora con el caso de Naamán y también con los leprosos. ¿Qué le permite a Naamán encontrarse con Dios? Ya no digo ser curado, sino encontrarse con Dios, porque él dijo que ya no volvía a adorar a ningún Dios más que el Dios de Israel. ¿Qué le permite a Naamán encontrarse con Dios? No fue su debilidad, no fue su fama, no fue su poder, no fueron sus éxitos, fue su debilidad. Ese momento de debilidad que tiene él con la lepra es lo que le permite acercarse a Dios. Y eso nos puede pasar también a nosotros. En los momentos difíciles pueden ser
momentos claves en nuestra vida para encontrarnos con Dios. A veces decimos, claro, pero hombre, entonces acudes a Dios porque te agarras a un clavo ardiendo, porque ya no te queda otra opción. Bueno, hay personas que incluso pasándolo muy mal no se acuerdan de Dios. Y es lo que vemos en los 10 leprosos. 9 no vuelven para darle gracias a Dios. Para uno la lepra es un lugar de encuentro con Dios y vuelve a darle gracias a Dios. Los otros 9 no vuelven. O sea, esos momentos difíciles de nuestra vida pueden ayudarnos a encontrarnos con Dios. Pero claro, tenemos que enfocarlo bien. Y eso es algo que no se improvisa en un momento. Eso no se improvisa. Saber afrontar enfermedades difíciles, como ha hecho Naamán, como ha hecho el samaritano que vuelve para dar gracias a Dios, eso no se improvisa en un momento. Si nosotros queremos ver a Dios en esas situaciones difíciles de nuestra vida, antes tenemos que tener todo un trato, toda una relación con Dios. Si Dios no ha ocupado un lugar importante en nuestras vidas, es realmente difícil que cuando llegue una situación límite, una situación de dolor, seamos capaces de ver a Dios en esa situación límite. Es realmente difícil, muy difícil. Para ver a Dios en esas situaciones límites, antes hemos tenido que tener esa experiencia de Dios, antes hemos tenido que tener mucho trato con Dios, haber entendido el sentido del sufrimiento y todas esas cosas. Si no, ya digo, es realmente difícil que se produzca ese encuentro con Dios. Pero se puede producir, pero se necesita que antes ya haya habido por lo menos bastante de encuentro con Dios en nuestras vidas. Si no, es realmente difícil. Y la tercera idea, ¿qué buscamos? ¿Los bienes de Dios o al autor de esos bienes? Yo diría que lo ideal son las dos cosas, que busquemos los bienes de Dios y busquemos también al autor de esos bienes. Los 9 leprosos que no vuelven para dar gracias a Dios, ¿qué es lo que van buscando? Los bienes de Dios, el ser sanados, el ser curados de la lepra. El otro busca las dos cosas. El samaritano que vuelve está contento porque ha sido curado. Tanto es así que vuelve para dar gracias a Dios. Él valora ese bien material, pero también valora al autor de ese bien material. Y por eso vuelve a darle gracias a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Que no solamente ha sido curado como los otros, sino que también ha sido salvado. Y es muy fácil saber cuándo valoramos los bienes de Dios y también al autor de esos bienes. Cuando esos bienes nos llevan a Dios. Y hay bienes materiales y bienes espirituales. Tanto unos como otros deberían llevarnos al encuentro con Dios, sobre todo los bienes espirituales. Pero es para llevarnos a Dios y para dar gracias a Dios por esos bienes que hemos recibido, lo primero que tenemos que hacer es valorarlo. Si no lo valoramos, ¿cómo vamos a darle gracias a Dios? Bienes espirituales son, por ejemplo, la comunión que vamos a recibir en esta misa, o esta misma misa, o el bautizo que hemos recibido, o el poder confesarnos. Todo eso son bienes espirituales que nos ayudan al encuentro con Dios. Si yo eso no lo valoro, es realmente imposible que yo le pueda dar gracias a Dios por ello. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por la comunión si no comulgo nunca? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por el sacramento de la misericordia, del perdón, si no me confieso nunca? O muy poquito. ¿No le puedo dar gracias a Dios? Para darle gracias a Dios lo tengo que valorar y lo tengo que practicar y lo tengo que incorporar a mi vida.
Entonces ya experimento la acción de Dios en mi vida, experimento la acción de la gracia de Dios en mi vida. Y cuando eso lo experimento y veo que es un bien muy grande para mí, valoro el bien que me concede Dios y valoro también al autor de ese bien, que es Dios. Lo valoro todo. Esto lo vemos muy claramente en un santo, San Francisco de Asís, en ese canto que tiene él a las criaturas. Él le va dando gracias a Dios por todo. Él dice la hermana tierra, la hermana luna, y hasta por la hermana muerte le da San Francisco gracias a Dios. Le da gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque ve a Dios tanto en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Y le da gracias a Dios por las cosas materiales, por las cosas espirituales y también por creer en Dios y por servirle a Dios. Él va buscando también al autor de esos bienes materiales y espirituales. Y el recibirlos le ayuda a encontrarse con Dios. Pues seamos todos nosotros agradecidos, porque es muchísimo lo que recibimos de Dios, muchísimo. Y tenemos que ser agradecidos como este samaritano, el único extranjero, y es el único de los 10 que vuelve para darle gracias a Dios. Y un momento muy importante para darle gracias a Dios es es la misa. La palabra Eucaristía, que es lo que estamos celebrando, significa acción de gracias. Por eso este momento es un momento muy apropiado para darle gracias a Dios por todo lo que el Señor nos concede, por todos los bienes que el Señor nos da. Bienes materiales, bienes espirituales y Él mismo. Y concretamente, Él mismo se nos da en el momento de la comunión. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos da. Que así sea.